Pero ¿qué ocurre con ese dato? Es decir, la ciencia sabe que yo voy a tener cáncer y que voy a tenerlo en tal momento de mi vida. Si eso, además de saberlo yo, lo sabe la sociedad en un momento en que la privacidad prácticamente se ha volatilizado, ¿quién me va a dar a mí un trabajo? ¿Quién me va a dar a mí un crédito a medio plazo? ¿Quién se va a querer casar conmigo? Es decir, la privacidad de un dato de esta naturaleza tiene que ser determinante, porque es que si no, esa información va a poner patas arriba al mundo entero. Eso ya ha ocurrido. En los años 60 en Estados Unidos, la anemia falciforme más frecuente en la raza negra se podía detectar. Esa detección incluso llevó a ciertos estados a impedir el acceso a determinados trabajos a personas que tenían una mutación que le causaban esa enfermedad. Eso es algo que ya hemos pasado por ello y que con el conocimiento que estamos adquiriendo, y soy totalmente consciente y estoy de acuerdo con usted, puede crear una discriminación, unos problemas enormes en nuestra sociedad. Soy incapaz de responderle a esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Como determinadas compañías aseguradoras pueden tener o no tener acceso a esos datos, cómo puede eso afectar a nuestro tratamiento médico, a la capacidad de acceder a un tipo de trabajo. Sí, pero ocurre que ahora ya no hay persona humana que crea que haya posibilidad alguna de guardar en lo privado la información. La información vuela y se escapa, y esa información, como vuela y como se escape, va inevitablemente a provocar discriminaciones. Otro aspecto que quería también preguntar, al hilo que nos decía, la comercialización de este conocimiento. Hay una organización en este momento ya que está vendiendo por $25.000 una especie de secuencia completa de genoma. Sí, me dan a mí mi genoma, mi secuencia completa. Cuando costó unos cuantos billones la primera vez. Sí, ahora $25.000. Pero el hecho de que ahora sea más barato que la primera vez y que dentro de los años sea más barato que ahora, esto va a entrar en la disputa de la pelea económica y financiera seguro, ¿no? Es muy probable. Vamos a crear también hay otra división de ricos, claro, hay la genéticos y pobres del conocimiento, es lo que usted se refiere. Sí. Yo ahí soy un poco más optimista, porque el primer genoma, la primera secuenciación costó billones, me está hablando de 25.000, y dentro de un par de años costará lo mismo que un teléfono. Yo creo que la secuenciación no es el problema, será el análisis de esos datos, esa computación que permitirá a personas con un cierto poder económico no tener solo la posibilidad, sino la certeza, mientras que otras personas con menor poder económico del análisis de esos datos tendrán una cierta posibilidad. Son problemas que usted me plantea a los cuales no sé responderle. No, son la reflexión con el científico, con el hombre, el humanista, al tiempo, porque también si vamos a poder encontrarnos con esa, lo que antes nos contaba, un niño que nace de 2 padres o de 3, o de 2 padres y 3 madres, etcétera, etcétera, va a modificar todo el juego de familia, de relaciones de parentesco, etcétera. Eso parece bastante seguro que se va a producir. Pero también nos debemos dar cuenta de que la especie humana o cualquier especie animal ha sobrevivido gracias a la variabilidad genética, a esa diversidad genética. La autopolinización en las plantas da lugar a una planta débil que desaparece con el tiempo. El cruce nos permite una mayor diversidad y una mejora de la especie humana. Entonces me pregunto que aunque estas tecnologías nos puedan llevar a pensar en ese tipo de posibilidades, la utilidad de las mismas la veo muy escasa. Pero vivimos en perturbación porque se ha dicho hace mucho, pero el otro día lo leía una colega suya de la Universidad de Sur Carolina, se llama Karin Chan, de un apellido chino o algo así, ¿no? Que habla de que habrá hombres que den a luz, o sea, es decir, así como hombres, mujeres que han hecho el transgénero, que ya pues reducen sus hormonas masculinas y incorporan femeninas, que tienen capacidad de lactar, etcétera.
y que ya le están haciendo pues, vaginas artificiales, pero que se van a poder hacer úteros. Y si es así, útero, pues el varón tendrá también la posibilidad de con un útero artificial poder dar a luz, que ya es lo último que nos faltaba por ver en el mapa de situación, ¿no? Para terminar de redondear. Yo vuelvo al tema de la evolución es lo más importante de nuestra vida y solo avanza aquello que es práctico, aquello que mejora la especie humana. Y me vuelvo a preguntar sobre la utilidad de este tipo de procedimientos. Es algo que puede estar más o menos de moda, pero con el tiempo no tiene sentido evolutivo y la evolución es lo más importante. O sea, lo mismo cuando hemos dicho la posibilidad de que una persona de a luz muy mayor, el tema del envejecimiento, que pudiera permitirlo, pero cree que eso, en todo caso, produciría un fantástico problema, ¿no? Porque quizás más problema que solución. Yo creo que lo que debemos pensar es el retrasar el envejecimiento. ¿Por qué? El por qué es para evitar la aparición de enfermedades, no para vivir más tiempo, no para tener un niño a los 70 años. Yo no sé usted, pero yo tener un niño ahora sería incapaz. Mi energía vital sería muy difícil que pudiera lidiar con ello. Por ello creo que debemos ser prácticos. El tratar de rejuvenecer nuestros órganos es para tratar de evitar la aparición de la enfermedad, para que tarde más en aparecer y para que nuestro envejecimiento sea más saludable. Tenga en cuenta que el mayor gasto económico en la salud ocurre en nuestros 2 últimos o 3 últimos años de nuestra vida y es por la enfermedad. Y de eso se trata, de un envejecimiento más saludable. De vivir con mejor salud el mayor número de años posibles. Así es. La calidad de la salud. Creo que es lo más importante de todo lo que hacemos, la conclusión más importante. Sí, interesante en todo caso que lo que no termina siendo útil será seguramente objeto de extravagancias de un tipo o de otro, aparecerán, pero no evolucionarán. Pero sí produce temor y mucho la posibilidad de actuar sobre la capacidad del no nato, ¿no? Y conseguir que puedan hacer hombres más inteligentes o hombres menos inteligentes, o unos más inteligentes y otros nacidos para ser esclavos, ¿no? Eso Parte sí. de la capacidad técnica, como le decía anteriormente, es el conocimiento que tenemos tan limitado de esas funciones. Creo que nos va a llevar mucho tiempo antes de adquirir ese conocimiento para que lo podamos alterar. Y lo más importante es la regulación a la que nos sometemos la especie humana. Hablábamos antes de la energía atómica, el uso apropiado o inapropiado de la misma. El uso apropiado de la misma nos permite una serie de ventajas para nuestras vidas increíbles. Sí que es cierto, cuando estalló la bomba en Hiroshima, en aquel momento, a lo atómico no se le veía ninguna otra utilidad, luego se ha descubierto que las tenía, ¿no? Y esa capacidad de regular los distintos gobiernos, de sacar adelante lo que es bueno, lo que es útil, está presente. Yo creo, soy optimista, que está presente en el sentido humano. El presidente Obama, está presente, les llamó, usted fue uno de los que estuvieron participando con él, en una reflexión para tratar de ver cómo articular una especie de formato regulador de todas las novedades éticas y que se estaban ahí dibujando. Es así, ¿no? Así es, y nuestra conclusión al cabo de varias reuniones de científicos, personas del mundo de la ética, fue muy simple, que es tratar de ser prácticos, tratar de resolver los problemas que la medicina tiene hoy y los problemas más teóricos y la ciencia ficción quizás dejarlos para otro momento. Bueno, también los códigos morales a veces cambian. Bueno, hay los principios, parece que inmutables, no sé si algunos merecerían serlo, no lo sé. Otros parece que se modifican un poco con el paso de los tiempos. No quiero caer en el relativismo, pero los códigos morales a veces cambian a lo largo de los tiempos, ¿no? Sí, así es. Lo que hoy es posible, posiblemente ayer fue imposible. Quizás lo más importante es saber que la evolución no entiende de ética. Aquello que es práctico y que funciona es lo que se va a transmitir y lo que va a ocurrir. Práctico para la vida. Para la vida. Aquello que nos permite
ser mejores es lo que va a permitir que se perpetúe. Obviamente los baremos éticos que nosotros mismos nos imponemos son importantes para que nos podamos comunicar e interaccionar, pero al final a la evolución eso no le importa. Las respuestas éticas a estas preguntas importantes que la sociedad se va a ir haciendo en los próximos años, se está haciendo ya, convendría que pudiera ser única, es decir, que el mundo entero tuviera una respuesta a estos interrogantes éticos. Pero claro, el mundo es muy heterogéneo y eso no es tan fácil en este momento, conseguir que el mundo tenga una voz para responder éticamente a estas cuestiones, ¿no, profesor? Es una pregunta importantísima. El conocimiento de todas estas tecnologías y la aplicación de las mismas puede ser usado en positivo, en negativo, por una cultura de una manera y por una cultura de otra. Y eso va a generar desigualdades desde todos los puntos de vista. Y como humanidad, como ser humano, creo que debemos ser conscientes de ello y hacer todo lo que podamos cada uno de nosotros para que haya una opinión común, haya una opinión consensuada y que no Estados Unidos piense y permita una cosa que en Europa sea distinta, porque va a generar en nuestra vida, en la vida de nuestro planeta, unas desigualdades que no nos podemos permitir ante temas tan importantes como la salud humana. O que otras culturas, asiática, China, que tiene otro sistema político diferente, etcétera, pues no tuviera el mismo juego de respuestas, ¿no? Ese es un riesgo verdadero. Es el riesgo que estas tecnologías tienen como corolario, el que una cultura distinta practique una actividad o una utilidad de estas tecnologías distintas a la de otra cultura. Y como le decía, quizás lo más importante, el corolario más importante de estos descubrimientos es el uso apropiado de las mismas. El elemento más optimista, no sé quién leí el otro día que lo había dicho, me parece muy interesante, decía, de los millones de letras que componen el libro de la vida, el 99,85 son comunes a todos los hombres y mujeres de la Tierra. Pues qué noticia más buena. ¿Verdad? ¿Dónde va el racismo? ¿No? Así es, por eso le decía, O sea, qué noticia más buena. Un porcentaje altísimo de todo lo escrito en el libro de la vida nos es común. También es bueno saber que un porcentaje muy pequeño nos permite la variedad. Tan grande. Tan grande. Sí. Bueno, yo quisiera terminar como hacemos siempre en este programa, profesor, y es pidiéndole que fantasee un poco con otro. Han pasado 20 años, 25, que es un poco el deadline que este programa se ha marcado, y en el ámbito que usted está ahora, que usted, en fin, vigila y trabaja, manejando lo posible, lo verosímil, etcétera, ¿con qué tipo de cosas nos encontraríamos dentro de 20, 20 y tantos años? Pues algo así como que mi nieto o el hijo de mis nietos me preguntara, abuelo, ¿es verdad que hace 25 o 30 años uno iba al hospital y le abrían el cuerpo y le hacían una serie de cortes y de operaciones? Con lo que hacemos ahora, que simplemente somos capaces de, con un interruptor molecular, inducir la regeneración de órganos y evitar la enfermedad. Yo soñaría con algo así. ¿Se fabricará ADN en el laboratorio? Totalmente convencido. Se fabricará vida también, pero lo ideal sería que esa actividad la supiéramos utilizar apropiadamente para vivir de una manera más saludable, para evitar la enfermedad, para enlentecer el envejecimiento. Sería el sueño. Mucho gusto, profesor. Encantado. Muchas gracias. Lo que ayer era imposible, hoy ya es posible. A partir de ahora no va a ser la especie más fuerte la que sobreviva. Podremos acabar con la selección natural y con la mutación al azar. Podremos acabar con Darwin. Podremos dirigir nuestra propia evolución, curar
e incluso erradicar las enfermedades antes de nacer. Pero, ¿a qué precio? Ya para el 2030, 95-100% del transporte va a ser eléctrico, va a ser autónomo y va a ser a demanda. Va a haber una demanda pico de petróleo. En el año 2020 va a caer a 100 millones de barriles diarios, va a caer a aproximadamente 70 en el año 2030. O sea que suavemente, pero el precio del petróleo va a caer inmediatamente. A corto plazo va a haber inestabilidad realmente en el Medio Oriente, en países como Venezuela, en Nigeria, etc. Va a haber inestabilidad en regiones que dependen de petróleo para un alto porcentaje de sus ingresos brutos. Podemos generar 40% de toda la energía en los Estados Unidos simplemente con energía solar transparente en vidrios, en ventanas, etc. Nos quedan 15 años para que convivan el carbón, el petróleo, el gas, la electricidad y la energía solar. Y ya, 15 años. Y ya, más nada. Vamos a generar nuestra propia energía, vamos a tener baterías para almacenarla, para poder vender a nuestros vecinos, por ejemplo, o a la compañía eléctrica, podemos vender el exceso. No solamente vamos a abastecernos, sino que vamos a poder almacenar para vender. Indudablemente, es como eBay. En Cero, de Movistar Plus.